En estos momentos le damos la bienvenida aquí en la Cocina de las Noticias por Radio Continental a un gran periodista, si se dice, un gran profesional, licenciado en Economía, está trabajando en iProfesional. Me estoy refiriendo a Carlos Arbía. ¿Cómo te va, Carlitos? Placer enorme saludarte. Silvio Sacomani. Hola Silvio, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, un placer enorme. Hace mucho que no nos comunicamos. Sí, hace mucho y gracias por la No, presentación. no, por favor, Carlos. Bueno, a ver, escribiste un artículo muy interesante, haciendo un repaso de la renovación y la ampliación del swap con China, ¿no es cierto? Exacto. Que tuvo que ver obviamente con la gira que llevó adelante la semana pasada Sergio Massa conjuntamente con Máximo Kirchner. En primer término, antes de ir directamente al artículo que escribiste, que es extraordinario, no deja ninguna duda, hay muchísima información, como nos tenés acostumbrados a cada artículo que escribís, ¿no es cierto? Gracias. Quiero preguntarte o pedirte tu reflexión, tu análisis, tu mirada en torno a lo que implicó este viaje a China por parte del ministro de Economía de la República Argentina. Bueno, yo te diría, Silvio, que de alguna manera Silvio Massa, el ministro de Economía, se ha disfrazado de alguna manera de una especie de Santi Maratea, ¿no? No. Porque ha salido a recolectar fondos y obviamente ha tenido éxito en China y veremos si va a tener éxito con el Fondo Monetario Internacional, donde en los próximos días va a viajar el ministro de Economía Sergio Massa para tratar de lograr aproximadamente 10.800 millones de dólares de desembolsos que va a hacer el Fondo Monetario Internacional, que serían anticipos, digamos, de desembolsos que tendría que hacer en la segunda parte del año y en Ok, parte del año que viene. Por lo sí, tanto, va a quedar un poco desfinanciado el gobierno que viene, pero vos ya sabés que en Argentina lo que más importa es el corto plazo, el gobierno que está, y bueno, es lo que está haciendo de alguna manera Massa. Creo que el viaje a China fue muy positivo, en particular por eso que explicamos desde iProfesional, que se amplió la capacidad de ese swap de 5.000 a 10.000 millones de dólares en yuanes, digamos, para entenderlo de 35.000 millones de yuanes a 70.000 millones de yuanes, ujú, y que parte de esos dólares que puede llegar a tener el Banco Central los puede utilizar el Banco Central, no se sabe todavía cuánto de parte de eso, sí. lo puede utilizar el Banco Central para intervenir en el mercado cambiario. Ahora la verdad que pedir dinero, ¿sí? Solicitar una ampliación del swap, en este caso con China, para ampliar digamos, las arcas del Banco Central en relación a sus reservas, es lamentable, es escandaloso, ¿no es cierto? Sí, es complicado, pero mira, yo te diría lo siguiente. Pero digo el motivo por el cual que Sí, vos lo destacaste, que es intervenir en el mercado cambiario. El sí, objetivo final es escandaloso, porque está bien, vos pedís un crédito, pero pedí un crédito para, no sé, para tener la espalda y poder generar a su vez en el sector privado que puedan adquirir créditos blandos para crear pymes, para claro, ampliarlas. totalmente de acuerdo. Además, hay que pensar lo siguiente, digamos, que en realidad lo que te está dando China a vos es un préstamo para hacer importaciones. Por O supuesto, sea, ni muy siquiera un buen dato. crédito, es un préstamo para hacer importaciones. Y yendo de nuevo a la figura de Santi Maratea, que importa tanto por el Club Atlético Independiente, yo no soy independiente, soy de Boca, Sí. pero digo, yendo a esa figura, Massa tiene un problema que Santi Maratea no tiene, porque Santi Maratea lo único que hace es recolectar fondos y esos fondos le van a quedar. Pero Massa va a recolectar dólares, pero no sabe si esos dólares van a quedar en el Banco Central. ¿Me comprendés? Porque son Totalmente. dólares que va a tomar, pero no sabe si finalmente los va a tener que vender. Ahora, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, lo que yo tengo entendido es lo siguiente, ayúdame, iluminame y desasname. A ver, China, ¿sí? El gobierno chino, ¿sí? Que Mm, obviamente todas sus empresas forman parte del gobierno, digo, de la República sí, Popular China, ¿eh? sí, Porque cuando hablamos de llevar adelante algún acuerdo con Estados Unidos, estamos hablando del sector privado, porque lo hacemos con empresas que no sí. tienen Bueno, nada por que ver con ejemplo, el gobierno.
Huawei es una empresa del gobierno chino. Bueno, ahí está, perfecto. Digo, Sí, porque ya sé a dónde me llevas. Sí. Si vas a la 5G, te digo, exactamente, Huawei es una empresa del gobierno chino. Bueno, perfecto. Ahora, también tenemos la base aeroespacial, llamada aeroespacial, aquí en Neuquén, ¿sí? Donde no se puede acceder. Es como una parte de territorio chino, ¿no es cierto? Ahora bien, con este tema de Huawei, del 5G, de esta base aeroespacial que obviamente está íntimamente vinculado con lo que estamos hablando, digo, ¿en qué estado de situación se pone la Argentina en relación a su soberanía? Bueno, indudablemente que es una situación difícil y también, y acá hay que hacer una diferencia muy importante, en realidad con respecto a aquellos que dicen cómo la Argentina negocia por un lado un swap con China y por el otro lado va y le pide a los Estados Unidos, al Fondo Monetario, que le adelante fondos, ¿no? Si está negociando una cosa con uno o negocia otra cosa con el otro. Y en realidad China es uno de los principales socios del Fondo Monetario Internacional. Sí, el tercero, si mal no recuerdo, después de Japón y Estados Unidos. Por lo tanto, yo te diría, bueno, que no nos tomen de tontos tampoco, porque es todo entre todos, digamos. Entonces, está en un problema la Argentina, pero está en un problema por un lado con China, está en un problema por un lado con el fondo, pero bueno, habrá que... Estas son las... Mira, yo lo que te iba a decir es una sola cosa, porque justo cuando hablamos del tema del fondo y todo lo demás, el próximo 7 de junio es el Día del Periodista, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el próximo 7 de junio se cumplen 5 años que Argentina firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Que Nicolás Dujovne, entonces ministro de Economía, y Federico Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central, anunciaron que la Argentina le pedía al fondo 45.000 millones de dólares para devolver en 3 años. Sí. Y en un año que ellos ya no iban a estar, porque estábamos en el 2018, ya en el 2019 ya no iban a estar, muy poquito, iban a estar hasta ahí, y después 2020 y 2021 no iban a estar. ¿Qué quiero decir con esto? La incertidumbre que la Argentina tiene es constante, y eso se refleja de alguna manera en lo que nos está pasando ahora, en la inflación que tenemos, en la deuda con el fondo que se está nuevamente renegociando, que se renegoció, y que se renegoció bien porque se renegoció una deuda que se tenía que pagar en 4 años con el gobierno de Macri, con este se tiene que pagar en 10. Sí, pero lo hicieron bien, pero seguramente tarde. Se va a renegociar, Porque, Ojo, no, Carlitos, está claro. El tema es que se hizo tarde y fue más caro para nosotros esa renegociación. Bueno, como fue también más cara a ver, para entender y para que entienda la gente, cuando Macri le pide dinero al Fondo Monetario Internacional, con Dujovne picándole la cabeza para que pidiera ese dinero, en una primera idea, Argentina le podía pedir hasta 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Es real lo que porque era el valor de la cuota. Sí, señor, sí. Y la Argentina le pidió 45.000 millones de dólares. Y el fondo se lo dio, claro. Claro, el fondo se lo dio, pero no le importó ni a Macri, ni a Dujovne, ni a nadie, que si a vos te daban mucho más de la cuota, tenías que pagar lo que se llama la tasa por sobrecargos, por endeudarte por encima de lo que a vos te prestan. Exacto. Por lo tanto, la Argentina pidió hoy 45.000 millones de dólares, pero a fin del año 2033, la Argentina le habrá devuelto al fondo 55.000 millones de dólares. Sí, que dicho sea de paso, tengo entendido, insisto, ayuda. A mí me encanta la economía, ¿sí? Me encanta, me gusta muchísimo. Una ciencia social, obviamente, y no se desvincula jamás de la política. Ahora, ilustrame en este punto. En los 3 años de Alberto Fernández, ¿es real que la deuda que tiene la Argentina es de casi 390.000 millones de dólares, con, obviamente, incorporados estos 50.000 millones de dólares, 40 y pico, y 44.000, 45.000 millones de dólares que pidió Macri del Fondo Monetario Internacional, y que en rigor la deuda más, la menos relevante, la menos significativa es con el fondo? ¿Esto es así, Carlitos? Sí, a ver, la Argentina siempre tuvo una relación deuda-PBI aproximadamente
del 50%. No, un 60%. escándalo, un escándalo. ¿Sí? Bueno, en su momento no tuvo deuda con el fondo y eso fue positivo. Hoy tiene 4 veces la deuda que pagó Néstor Kirchner, para tener una idea, ¿no? Pero más allá de todo eso, sí, la Argentina en el gobierno de Alberto Fernández, más o menos, en términos de dólares, prácticamente, no te diría que se duplicó, pero por lo menos subió un 80%. Si consideramos todo, ¿no? La Sí. del Banco Central. A eso me refiero también. Exacto, todo, exacto. todo. Ahora, Carlito, ¿cómo puede ser que no se salve nadie? Es decir, que no, digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque vos lo mencionabas a Kirchner, que le pagó al Fondo Monetario Internacional. Nosotros sabemos muy bien, y vos mucho mejor que yo, por qué le pagó al Fondo Monetario Internacional. Porque Néstor Kirchner odiaba los controles. Fondo Monetario Internacional porque no pagaba deuda al sector privado. Le No. volteó la deuda. Claro. Pero bueno, pero más allá de eso, hay un ejemplo importante. Por favor. En toda esta historia, digamos, que podemos llegar a hacer. Vos me preguntás, ¿por qué tenés esa deuda? Y es muy fácil. O sea, y es lo que los economistas le decimos siempre a la gente. Si vos gastás más de lo que te entra, o te lo presta alguien, o lo debés y no lo terminás pagando. Exacto. Entonces, si la Argentina, vos calculás que desde el año 83 en adelante, vamos a hacer del 83, vamos a hacer la democracia. Desde el regreso de la democracia, sí. Del 83 en adelante, del 83 hasta ahora, la Argentina tuvo superávit fiscal solamente en 6 años. 3 con Néstor Kirchner y 3 en el primer gobierno de Carlos Menem. A ver si vos me seguís, vos calculás. No, ya está, no, listo. No, hagamos sí. 83, 2023, ¿sí? 40 años. No digamos cuántos años son, pero la gente se da cuenta cuántos años son, ¿no? Porque es redondito. Sí, es redondo. Tal cual. 83, 2023, ¿sí? Sí. Bueno, 83, 2023, o sea, el 10 de diciembre del 2023 se cumplen 40 años de la democracia. Exacto. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, Sí. cuando lleguemos a esos 40 años, solamente en 6 la Argentina le ingresó más de lo que gastó. Uh-huh. Entonces, ¿te queda claro cuál es el proceso? Pero lógico. Entonces, no hay que hacer, o sea, lo que hay que hacer en realidad es empezar, es muy difícil, es muy complejo, y lo que hay que, lo que hay que entender en la Argentina es que cuando se controla todo, sí. El control genera a su vez más descontrol. A ver si lo puedo explicar en estos términos. A ver. ¿Te acordás cuando la Argentina puso el primer cepo cambiario? Sí. 28 de octubre del 2011. Exactamente, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Terminaba de ganar la fórmula Sí. Cristina Fernández de Kirchner, Amado Vudú. ¿Sí? ¿Para qué se puso el cepo? Para que no aumentara tanto el dólar, ¿sí? Y para que no se fueran tantas reservas del Banco Central. ¿Está bien? Sí. ¿Vos te acordás cuánto costaba el dólar en esa época? ¿Y en esa época me estás hablando del 2011? ¿2011? Un ejercicio, sí. A ver si le pego. A ver si le pegas. 4,60. Sí. Mirá, ahí, 4,40. Pero, mirá vos, por Mirá, 20 Silvio, centavos. 4,40 el paralelo y 4,25 el oficial. Uh-huh. Fíjate lo que era la brecha, nada. ¿Sí? Estamos hoy, ¿sí? ¿Cuánto vale el dólar paralelo promedio, digamos? 4,88 quedó más o menos, ¿no? 4,86. ¿No? Ponele que lo hagamos igual, que le hagamos 440 para ser bueno. Dale. Entonces, de 4 pesos con 40, te fuiste con el cepo, con Macri, con todo lo que vino y todo lo demás, a 440. Y pusiste el cepo. Claro. Y las reservas del Banco Central en ese entonces prácticamente llegaban casi a 48 mil millones de dólares. Reservas totales, líquidas, no había swap, no había nada, reservas totales líquidas, ¿sí? Sí. ¿Cuánto tenés ahora de reservas? Menos 1.500. 32.000.
Y 500 millones de dólares, pero si le restas todo y haces todo, a eso iba. tenés menos 2.000. Menos 2.000 millones de dólares, claro. No. Tenés menos 2.000. Entonces vos calculás que saliste de 48.000 y con el cepo, porque hay que recordar que el gobierno de Mauricio Macri, en su última etapa, con Guido Sanleri como presidente del Banco Central, volvió a poner el cepo cambiario. Por supuesto, sí, hay que destacarlo. No te olvides que cada argentino podía comprar nada más que a partir de ese momento $200. ¿Sí? 200 se pueden comprar ahora. Sí, ¿sí? Totalmente. Entonces vos calculás que el cepo lo volvió a poner Macri, después de dejar de estar sin cepo hasta ese fue un principios de octubre, fines de septiembre, principios de octubre del 2019, para hacer la transición con el gobierno de Alberto Fernández, cuando Alberto Fernández dijo que $1 de 60 pesos estaba bien. Y bueno, eso es lo que tenés. Es muy difícil lograr entender lo que pasa en la economía. Pero claro que es difícil lograr entenderlo. Pero más allá de eso, no te olvides que en ese 2011, antes de imponer el cepo, la inflación en la Argentina era del 15%. Hoy es del 120%. Sí. Entonces, cuanto uno más controles le pone a la economía, cuanto más la controla, le controla los precios, vos calculás que la Argentina tiene precios cuidados. Por supuesto. Y tiene una inflación del 120%. ¿Vos crees que tendría más o menos inflación si no estarían esos precios cuidados? Para mí mucho menos. Tendría menos. Pero mucho menos, por supuesto. Si no ha resultado nunca. En la historia de la humanidad ha resultado, desde la antigua Roma, que no resulta el tema de generar o de crear el tema de los controles de precios. Estamos locos, Carlitos. Entonces, cuanto más controles tenés ahora. ¿Cómo se sale? Y bueno, se sale ordenando la economía, tratando de ver cómo se puede comenzar a tener un país. Primero y principal, lo que tiene que hacer cualquier gobierno que venga a la Argentina es bajar la inflación. Mirá, hagamos un cálculo con la inflación. ¿Vos te acordás del billete de 1.000 pesos que salió en el 2017 con el gobierno de Macri? Sí, que el hornerito. Era el billete de máxima denominación, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿te comprabas cuánto? $50 te comprabas, ¿sí? Sí, por supuesto. Hoy con ese billete de 1.000 pesos, te compras solamente ¿cuánto? $2, ¿sí? Y te digo más, si tuviese que hacer un billete similar a ese billete de máxima denominación, no tiene que ser de 2.000 pesos como salió ahora, tiene que ser de 25.000 pesos. Para tener el mismo poder adquisitivo para comprar los mismos dólares que te compraba en el 2017. Sí. A ver, no te quiero marear, pero digo, es tan compleja la situación argentina. Un profesor mío me decía siempre me definía la inflación, bueno, Juan Carlos de Pablo, que lo tuve en la facultad, me definía la inflación así. La inflación es un bichito chiquitito que te come el billete. Más claro imposible. Y te lo va comiendo. Y te lo va comiendo, y te lo come, y te lo come, y te lo come, y después a vos no te alcanza para absolutamente nada. Porque acá no es el problema de que los dólares son muy caros. El problema es que los pesos no te alcanzan para nada. Pero lógico, porque hay un error de concepto en líneas generales que aplica a sostener que la inflación es el aumento de precios. No, es la pérdida de poder adquisitivo. Sí, obviamente es la pérdida de poder adquisitivo generada por un aumento sustancial y sostenido a nivel general de todos los precios de la economía. ¿Por qué? Porque el dólar es otro precio de la economía. Por supuesto, es otro bien. Es un bien, claro. como es un paquete de yerba que vayas a comprar, como es un paquete de arroz. El dólar es otro bien. Y la tasa de interés en la Argentina también es otro precio de la economía. Entonces, de ahí, de alguna manera, sale la inflación. Sí, por supuesto. Ahora, Carlitos, metiéndonos nuevamente de lleno en el artículo que has escrito en iProfesional, ¿me podés destacar los puntos más salientes en relación precisamente a este comunicado que se ha manifestado a través del Banco Central, que se dio a conocer el viernes pasado? ¿Sí? Del swap. Del swap, exactamente, con respecto al tema del swap. Lo primero que hay es que hay una renegociación exitosa porque había que renegociarlo ese swap. Se renegoció.
se renegociaba una parte que eran 5.000 millones de dólares, el equivalente a 5.000 millones de dólares, o 35.000 millones de yuanes, o renminbi, que es la moneda china, Sí. y se pasó en vez de 5.000 a tener 10.000 millones. Por lo tanto, aumentaste la capacidad de intervención del Banco Central. Si el Banco Central tuviese que intervenir en el mercado cambiario con esa cantidad de dólares, en 5.000 millones de dólares, que no es un tema menor. No. Por otro lado, lograste que ahora, a partir de ahora, muchos de esos yuanes se usen para empresas que tenían problemas para pagar a China y que ahora pueden pagar directamente a través de ese sistema. Y lo que no quedó claro todavía, que lo está definiendo el Ministerio de Economía, el Banco Central, es cuántos de esos 5.000 millones de dólares, el equivalente en yuanes a esos 5.000 millones Sí. de dólares, puede el Banco Central intervenir en el mercado cambiario. Pero acá te hago un paréntesis, porque en realidad las intervenciones que se hacen en el mercado cambiario, cuando el Banco Central interviene en el mercado Sí. cambiario, en realidad interviene en los mercados cambiarios alternativos a través de las compras, las ventas de bono, con el contado con liqui, con el Con dólar MEP, MEP y sí. todo lo demás. Pero este Banco Central, al tener un dólar oficial de 250, ahora 240 pesos el oficial más o menos, Sí. En realidad no interviene prácticamente en ese mercado. O sea, en ese mercado le llevan todos los dólares. Totalmente. O sea, a ver, en un mercado único libre de cambio, como se llama el famoso MULC, se llama Mercado Único Libre de Cambio MULC, Oficial, sí. vos tenés un solo mercado. Entonces el Banco Central va a ese mercado, vende, o va a ese mercado y compra. Cuando vende muchos dólares, el precio del dólar baja, y cuando compra muchos dólares, el precio del dólar sube. Oferta y demanda. Es lo normal de la oferta y demanda. Bueno, acá ves el Banco Central vende, el precio del dólar baja, y compra, y el precio del dólar baja. O vende, el dólar sube, Sí. y compra, y el Sí. dólar sube. Sí. ¿Por qué? Porque es un mercado totalmente alterado. ¿Alterado por qué? Porque, bueno, porque tenés un valor de un dólar oficial de 240 pesos por un lado, y por el otro lado tenés los dólares financieros alternativos, como contado con liqui, el dólar MEP, que legalmente están autorizados para poder utilizarse y que compiten con el otro. Entonces tenés el problema grave en la Argentina, que todo el mundo está desesperado por comprar dólares oficiales y no quiere liquidarte dólares en el mercado libre. Claro, por supuesto. Y ese es el problema, el último problema que tuvo el gobierno con el famoso, la tercera versión del dólar soja. Del dólar soja. ¿Qué pasó? Por ¿Qué supuesto. pasó? Los agroexportadores le vendieron 5.000 millones de dólares al gobierno. El gobierno los compró. Pero en el fondo, el gobierno, esos dólares, se quedó con muy poquito. Porque el resto lo tuvo que vender. Para intervenir. Por supuesto, para intervenir o para dárselo a un importador para que pague una importación, sí. o para dárselo a un importador para que pague una deuda. Uh-huh. Tal cual. O para dárselo a una provincia que pague una deuda que ahora no se lo da más a la provincia, digamos. No, totalmente. Porque se entonces van a tener que ser responsables las provincias de los créditos. Bueno, claro, de acá en adelante lo que se va a ver seguramente es una mayor pisada de las importaciones, sí. Una mayor pisada de todo lo que sea pagar la deuda, y tratar de ver cómo se hace para llegar por lo menos a las PASO del 13 de agosto, con todos los problemas políticos que tenés, tanto en gobierno como en la oposición, obviamente. ¿No? Ahora, la última, apelo a tu poder de síntesis, me encantó escucharte, me encantó. Carlitos, tema negociación con China, ¿sí? Todas aquellas, ahora lo que se va a dar, es que lo destacó Massa, lo anunció Massa, es que todos los intercambios comerciales que tengamos con China van a ser en yuanes y no en dólares. ¿Cómo impacta esto en la economía de la República Argentina? Bueno, ahí hay que dividir una cosa, ¿no? Porque también se consiguieron inversiones, digamos, de China, que para entender esto también, las inversiones no es más reservas en el Banco Central porque vienen a intervenir, porque esas inversiones, pues esos dólares se gastan.
viene el inversor, se los da al Banco Central, le da los dólares, y el Banco Central le da los pesos para que compre las cosas acá. Así se hacen las inversiones, digamos, extranjeras en la Argentina. Siempre pasan por el Banco Central. Sí. Entonces, teóricamente Massa habría conseguido aproximadamente 3.000 millones de dólares de inversiones, por un lado, y 5.000 millones del swap. El swap automáticamente, o sea, el swap es un préstamo. En algún momento, o sea, porque se paga. Obvio, claro. Si yo pago por un préstamo al Fondo Monetario Internacional una tasa de aproximadamente el 4,5 anual, más algunas cositas más, y que esto me termina dando casi el 7 anual, a China, en yuanes, convertidos a dólares, le pago una tasa muchísimo mayor a la que le pago al fondo. Estará entre el 8 o el 9 si la convierto y hago todas las conversiones. El doble. Entonces, no es que China, estamos en 7,1 y en el otro estaremos entre el 8 o el 9. Ah, el 7, perdón, ok. Pensé que estábamos en el 4. Y el 8 o el 9 con la otra. Ahora, en realidad es más barato pedirle al Fondo Monetario Internacional que pedirle a China. Pero bueno. Acá hay una cuestión geopolítica también, ¿no es cierto? Por eso empezamos nosotros con lo primero que empezamos y con lo que estamos terminando para hacer la síntesis y ya darte la posibilidad de cerrar, y te lo cierro yo directamente, es que empezamos hablando de las inversiones chinas y se juntan las inversiones chinas, se junta con todo lo que la geopolítica de China, y por el otro lado el fondo con Estados Unidos, con todo lo que es la geopolítica de los Estados Unidos. Exactamente. Carlitos, bueno, cerré todo. Impresionante. Placer enorme, que el 7 tengas un hermoso día, ¿sí? Que la pases muy, muy bien. Y, gracias, y te envío un gran abrazo. Y muchísimas gracias por haber acompañado a tu aquí disposición para lo que en la Cocina de las Noticias. ¿eh? Gracias, muchas gracias. Acompañado gracias, igualmente. Ha acompañado este momento Carlos Arbía.